Antes de que existiera el primer latido, la primera respiración o el primer pensamiento, nuestro planeta era un mundo violento y estéril. Un caldero de rocas fundidas, océanos hirvientes y una atmósfera tóxica azotada por relámpagos incesantes. Sin embargo, en medio de este caos primordial, la pregunta más profunda de todas estaba a punto de encontrar una respuesta: ¿cómo nace la vida de la no vida? Esta no es solo una cuestión científica, es el enigma fundamental de nuestra existencia, un viaje a los orígenes mismos de lo que significa estar vivo, un relato que comienza no con un ser, sino con un código. Durante milenios, la humanidad ha mirado a los cielos y a la tierra en busca de respuestas. Las religiones hablaron de creación divina, los filósofos, de fuerzas vitales. Pero fue en el siglo XX cuando la ciencia se atrevió a recrear el Génesis en un laboratorio. En la década de 1950, los científicos Stanley Miller y Harold Urey llevaron a cabo un experimento que cambiaría nuestra comprensión del origen de la vida. En un matraz de cristal, simularon la atmósfera de la Tierra primitiva, una mezcla de metano, amoníaco e hidrógeno, y la bombardearon con descargas eléctricas, imitando los rayos de aquella tormenta perpetua. El resultado fue milagroso. De la nada, surgieron aminoácidos, los ladrillos fundamentales de las proteínas, los componentes básicos de la vida. La teoría de la sopa primordial había cobrado vida. Sugería que, en los océanos primitivos, una mezcla de compuestos químicos simples, energizados por el sol y los relámpagos, pudo haberse organizado espontáneamente para formar las moléculas de la vida. Pero una colección de ladrillos no es una casa. Faltaba algo crucial, el elemento que distingue a un charco de químicos de un organismo vivo: la información. Faltaba el manual de instrucciones, un código capaz de almacenar, replicar y transmitir las reglas para construir y mantener la vida. Aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Hoy sabemos que ese lenguaje universal existe y reside en cada una de nuestras células. Es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Su descubrimiento en 1953 por James Watson y Francis Crick, revelando su icónica estructura de doble hélice, fue la clave que abrió el secreto de la herencia. El ADN no es solo una molécula, es el texto más antiguo y complejo jamás escrito, un código que dicta desde el color de nuestros ojos hasta las funciones más íntimas de nuestro organismo. Pero si el ADN es el libro de la vida, ¿quién o qué lo escribió? Algunas teorías proponen una respuesta aún más intrigante. La hipótesis del mundo de Aran sugiere que, antes del ADN, existió una molécula más simple y versátil. El Aran no solo puede almacenar información como el ADN, sino que también puede actuar como una enzima, catalizando las reacciones necesarias para construir la vida. Pudo haber sido el primer actor en el escenario evolutivo, un eslabón perdido entre la química inerte y la biología organizada. Otras hipótesis nos invitan a mirar más allá de nuestro propio planeta. La teoría de la panspermia postula que la vida no se originó aquí, sino que llegó desde el cosmos. Que los componentes básicos, o incluso microorganismos primitivos, viajaron a la Tierra a bordo de meteoritos y cometas, sembrando un planeta estéril con la chispa de la vida. Si esto fuera cierto, nuestra existencia no sería un milagro aislado, sino parte de un tapiz cósmico mucho más vasto. Independientemente de su origen, ya fuera en los respiraderos volcánicos del fondo del océano o en el corazón de una nebulosa lejana, en algún momento, ocurrió la transición. La química se convirtió en biología. Las moléculas aprendieron a replicarse, a encerrarse en membranas y a transmitir su código a la siguiente generación. El código genético, ese conjunto de reglas que traduce la secuencia de ADN en las proteínas que nos construyen, se estandarizó, convirtiéndose en el sistema operativo de casi toda la vida en la Tierra.
Este viaje para desentrañar los orígenes de la vida es una de las mayores aventuras científicas de la humanidad. Cada fósil, cada experimento, cada secuencia de ADN es una pieza de un rompecabezas colosal que se extiende a lo largo de 4.000 millones de años. Y en el centro de todo, sigue estando esa molécula, esa elegante doble hélice que contiene la historia de todo lo que ha vivido. A medida que avancemos, exploraremos el momento exacto en que la ciencia descifró esta molécula, un descubrimiento que nos dio el poder no solo de leer, sino también de reescribir el código de la vida. Nos adentraremos en el lenguaje de los genes y seremos testigos de cómo una simple secuencia de letras puede dar forma a la asombrosa diversidad del mundo natural. La historia de nuestro origen es la historia de nuestro código. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. A medida que exploramos las raíces de la vida, nos encontramos con una serie de descubrimientos que han moldeado nuestra comprensión de la biología. En este contexto, uno de los hallazgos más fundamentales es el ADN, la molécula que codifica la información genética esencial para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Entender cómo se llegó a conocer y desentrañar la estructura del ADN es crucial para apreciar el impacto que ha tenido en la ciencia moderna. La historia del ADN comienza en el siglo XIX, cuando el biólogo suizo Friedrich Miescher aisló por primera vez una sustancia que contenía lo que él llamó nucleína, a partir de los núcleos de los glóbulos blancos. Este descubrimiento, aunque rudimentario, sentó las bases para la identificación de lo que hoy conocemos como ADN. Sin embargo, la verdadera naturaleza de esta molécula permanecería oculta durante varias décadas más. Es pertinente analizar cómo una simple sustancia se transforma en el código que da forma a la vida. Durante los años siguientes, otros científicos comenzaron a investigar el papel del ADN en la herencia. A principios del siglo XX, el trabajo del monje austriaco Gregor Mendel sobre la herencia en las plantas sentó las bases de la genética, aunque su conexión con el ADN no se comprendía en ese momento. Fue solo a mediados del siglo, con el avance de la biología molecular, que el ADN empezaría a recibir la atención que merecía. En la década de 1920, el bioquímico estadounidense Phoebus Levene hizo importantes contribuciones al identificar los componentes básicos del ADN, los nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto de un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Sin embargo, aunque Levene descubrió la estructura básica del ADN, su disposición y función seguían siendo un misterio. El siguiente gran avance en la comprensión del ADN llegó en 1944, cuando un grupo de científicos, incluidos Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy, demostró que el ADN era el material genético responsable de la herencia en las bacterias. Este hallazgo fue revolucionario, pues cambiaba la noción de que las proteínas eran los portadores de la información genética. Esto planteó la cuestión de si una molécula tan simple podía contener las instrucciones para construir un organismo completo. El camino hacia la elucidación de la estructura del ADN dio un giro decisivo en 1953, cuando James Watson y Francis Crick, con la ayuda de la información de otros investigadores como Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, presentaron su famoso modelo de doble hélice. Utilizando datos de difracción de rayos X, lograron visualizar cómo se organizaban las bases en pares: adenina con timina y citosina con guanina, un hallazgo que revelaba la elegancia de la estructura del ADN. Esta disposición no solo explicaba cómo se replicaba el ADN, sino también cómo se transmitía la información genética de una generación a otra. La representación del ADN como una escalera retorcida fue un momento crucial en la historia de la biología. Este modelo no solo era una representación visual de la estructura del ADN,
sino que también permitió a los científicos entender cómo la información genética se codifica y se traduce en las proteínas que realizan funciones vitales en los organismos. La forma en que las células del cuerpo saben qué hacer en cada momento tiene su respuesta en esta estructura, que actúa como el manual de instrucciones de la vida. La revelación de la doble hélice del ADN abrió las puertas a un nuevo campo en la biología molecular. A partir de este momento, los científicos comenzaron a explorar no solo cómo se replicaba el ADN, sino también cómo se transcribía en ARN y se traducía en proteínas. Este proceso es fundamental para la vida, y su comprensión ha transformado no solo la biología, sino también la medicina, la genética y la biotecnología. Las implicaciones del descubrimiento del ADN son vastas y profundas. Desde la identificación de enfermedades genéticas hasta el desarrollo de terapias innovadoras, la comprensión del ADN ha permitido avances en campos tan diversos como la agricultura, la medicina forense y la biotecnología. Por ejemplo, los avances en la secuenciación del ADN han permitido a los científicos identificar rápidamente patógenos, lo que es crucial en la respuesta a epidemias. Sin embargo, a pesar de los grandes avances, aún quedan muchas preguntas. Es necesario determinar cómo se regulan los genes y qué papel juegan las interacciones ambientales en la expresión genética. La ciencia del ADN es un campo en constante evolución, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a responder estas preguntas. Así, el descubrimiento del ADN y su estructura no solo representa un hito en la biología, sino que también abre la puerta a nuevas preguntas sobre la vida misma. A medida que continuamos explorando el código genético, nos adentramos en el lenguaje de la vida, donde cada letra y cada combinación cuentan una historia única. Es pertinente analizar cómo se traduce esta información en la diversidad de formas de vida que vemos a nuestro alrededor. La siguiente etapa de nuestro viaje nos llevará a desentrañar precisamente eso: el lenguaje de la vida. La comprensión del ADN como el hilo conductor de la vida nos lleva a otro nivel de análisis: el código genético. Este sistema de instrucciones, que reside en cada célula de nuestro cuerpo, actúa como un lenguaje universal que traduce la información contenida en el ADN en proteínas, las moléculas que realizan la mayor parte del trabajo en los organismos. Es relevante analizar cómo se desarrolla este lenguaje y qué implicaciones tiene para la vida tal como la conocemos. El ADN está formado por secuencias de nucleótidos, que son las unidades básicas de información genética. Estas secuencias se organizan en genes, y cada gen contiene la información necesaria para sintetizar una proteína específica. Pero aquí es donde entra en juego el concepto de traducción. El ADN no actúa solo. Para convertir su información en proteínas, se necesita un proceso de transcripción y traducción, que son las etapas cruciales en las que el código genético cobra vida. Imaginemos que el ADN es un libro de recetas. Cada receta, o gen, tiene instrucciones detalladas sobre cómo hacer un platillo, o proteína. Sin embargo, el libro de recetas no se cocina directamente. Primero, alguien debe transcribir la receta en una forma que pueda ser entendida por el chef. En el caso biológico, esta transcripción produce una molécula llamada ARN mensajero, ARNM, que lleva la información del ADN desde el núcleo de la célula hasta el lugar donde se sintetizan las proteínas, el ribosoma. Este paso es fundamental. En la transcripción, la secuencia de nucleótidos del ADN se copia a una cadena de ARNM. Pero el proceso no termina ahí. Es en la fase de traducción donde la magia entra en acción. El ribosoma lee la secuencia de nucleótidos en el ARNM y, utilizando otro tipo de ARN llamado ARN de transferencia, ARNT, traduce esta secuencia en una cadena de aminoácidos. Estos aminoácidos se ensamblan para formar proteínas, que son esenciales para la estructura y función de las células. En este proceso, se emplea un código que consiste en tripletes de nucleótidos,
conocidos como codones. Cada codón corresponde a un aminoácido específico o una señal de inicio o finalización de la síntesis proteica. Por ejemplo, el codón AUG no solo indica un aminoácido, sino que también señala el inicio de la traducción. Esta precisión en el lenguaje del código genético es lo que permite la diversidad de formas de vida que observamos. El establecimiento de este código universal fue el resultado de la investigación científica que comenzó en el siglo XX. Los trabajos de científicos como Francis Crick y James Watson en la estructura del ADN fueron solo el principio. Posteriormente, la identificación de los codones y su relación con los aminoácidos fue un esfuerzo colaborativo que involucró a muchos investigadores. A través de experimentos meticulosos, como los realizados por Marshall Nirenberg y Argobind Khorana, se logró descifrar el código genético. Este descubrimiento no solo fue un logro académico, tuvo repercusiones prácticas. Comprender cómo se traduce la información genética en proteínas ha permitido avances en campos como la medicina y la biotecnología. El desarrollo de vacunas o tratamientos para enfermedades genéticas está ligado a nuestra capacidad para manipular y comprender este lenguaje de la vida. La universalidad del código genético también plantea preguntas notables sobre la vida en otros planetas. La comprensión del código genético no surgió de la nada. Como una red de descubrimientos, se tejió a partir del ingenio y la dedicación de científicos que desafiaron el conocimiento establecido de su tiempo. En este contexto, la década de 1950 se erige como un hito crucial. En ese momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando un sistema complejo que conecta los nucleótidos, las unidades básicas del ADN, con la creación de proteínas, esenciales para la vida. Uno de los nombres más destacados en esta historia es el de James Watson, quien, junto a Francis Crick, se convirtió en uno de los pioneros en desentrañar la doble hélice del ADN. En 1953, su publicación en la revista Nature no solo presentó la estructura del ADN, sino que también sentó las bases para entender cómo la información genética se almacena y se transmite. Watson y Crick propusieron que el ADN no solo es un almacén de información, sino que también actúa como un manual de instrucciones para la vida misma. Es pertinente analizar cómo se traduce esta información en algo tangible, como las proteínas que nos estructuran. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el trabajo de otros científicos que contribuyeron a desentrañar el código que conecta los nucleótidos con los aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Uno de ellos fue el bioquímico Marshall Nirenberg. En 1961, Nirenberg y su equipo llevaron a cabo un experimento innovador que utilizaría un sistema de síntesis de proteínas artificial. A través de un proceso meticuloso, lograron demostrar que una secuencia específica de 3 nucleótidos, conocida como codón, correspondía a un aminoácido particular. Esta fue una de las claves que abrió la puerta al entendimiento del código genético. La deducción de Nirenberg dio pie a una serie de descubrimientos que permitieron a los científicos comenzar a compilar la tabla del código genético. Este código, que consiste en 64 combinaciones posibles de codones, se traduce en 20 aminoácidos diferentes, lo que a su vez da lugar a una variedad casi infinita de proteínas. Cada proteína tiene una función específica y es crucial para la estructura y funcionamiento de los organismos. La razón por la cual el cabello es lacio o rizado se encuentra en la secuencia de aminoácidos que forman las proteínas que componen cada folículo piloso, determinadas por el propio código genético. Otro personaje clave en este relato es el biólogo molecular Sidney Brenner, quien, en la década de 1960, se centró en comprender cómo la información contenida en el ADN se traduce en la actividad celular. Brenner utilizó el organismo modelo Caenorhabditis elegans, un pequeño gusano nematodo, para investigar los mecanismos detrás de la síntesis de proteínas.
Sus estudios fueron fundamentales para esclarecer el proceso de translación, donde el mensaje en el ARN mensajero se convierte en una secuencia de aminoácidos. La importancia de su trabajo radica en haber demostrado que la secuencia de nucleótidos en el ADN no es solo un código estático, sino un conjunto de instrucciones dinámicas que guían la vida. La secuencia de eventos que llevó a la elucidación del código genético se asemeja a un intrincado juego, donde cada descubrimiento fue un empujón que permitió avanzar hacia el siguiente. A medida que los científicos desentrañaban los secretos del ADN, también comenzaron a darse cuenta de que la comprensión del código genético no solo tenía implicaciones en la biología, sino también en la medicina y la biotecnología. Las aplicaciones de estos conocimientos son vastas, desde el desarrollo de terapias génicas hasta la creación de organismos modificados genéticamente. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. A medida que se revelaban más detalles sobre el código, también surgieron preguntas éticas y morales sobre su manipulación. Es relevante analizar cómo deberían utilizarse estos conocimientos y qué responsabilidad tienen los científicos en el uso del código genético para la mejora de la salud humana y la agricultura. Estas son cuestiones que todavía se enfrentan hoy en día y que se volverán aún más relevantes en el futuro. A medida que nos adentramos en los siguientes capítulos, exploraremos la tabla del código genético en detalle, desglosando cómo cada codón se traduce en aminoácidos específicos y el papel crucial que desempeñan en la vida. Comprender esta tabla no es solo un ejercicio académico, es la clave para entender cómo funciona la vida en un nivel fundamental y cómo podemos aplicar este conocimiento para abordar problemas contemporáneos en salud, agricultura y más. La historia de los pioneros del código es solo el primer paso en un viaje que sigue revelando los misterios y maravillas de la biología. La comprensión del código genético no sería posible sin un elemento fundamental: la tabla del código genético. Este esquema es un mapa que nos guía a través de la complejidad de la vida misma. En el capítulo anterior, discutimos cómo los pioneros del código, como Marshall Nirenberg y Ar-Gobind Khorana, sentaron las bases para descifrar este lenguaje. Ahora, profundicemos en cómo se construye y qué importancia tienen los codones en la síntesis de proteínas. La tabla del código genético se compone de 64 codones, que son secuencias de 3 nucleótidos en el ADN o ARN. Cada uno de estos codones corresponde a un aminoácido específico, que son los bloques de construcción de las proteínas. Para entender mejor, imaginemos que estas secuencias son como palabras en un idioma. Cada palabra, formada por 3 letras, tiene un significado que puede variar dependiendo de su contexto, pero todos están interconectados para formar frases coherentes: las proteínas. Los codones se agrupan en un formato tabular que permite a los científicos y a los biólogos sintetizar proteínas de manera eficiente. Esta tabla es un sistema universal, válido en casi todos los organismos vivos, desde las bacterias más simples hasta los humanos. Es pertinente analizar por qué este sistema es tan esencial para la vida. Para responder a esta pregunta, primero debemos explorar cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas. El proceso comienza en el núcleo de la célula, donde el ADN se transcribe en ARN mensajero, ARNM. Este ARNM luego se traduce en ribosomas, que actúan como fábricas de proteínas. Cada vez que el ribosoma se encuentra con un codón en el ARNM, busca el aminoácido correspondiente y lo incorpora a la cadena en crecimiento de la proteína. Sin la tabla del código genético, este proceso sería como intentar construir una casa sin un plano. El resultado final sería caótico. La especificidad de los codones es crucial. Por ejemplo, el codón AUG no solo codifica el aminoácido metionina, sino que también actúa como la señal de inicio para la síntesis de proteínas. Esto significa que el ribosoma sabe exactamente cuándo comenzar a ensamblar la cadena de aminoácidos. En contraste, hay codones que son señales de terminación, como UAA,
UAG y UGA, que indican al ribosoma que la proteína ha sido completada y debe liberarse. Este sistema de señales permite que la célula produzca una variedad de proteínas, cada una con una función específica, desde las hormonas hasta las enzimas que facilitan nuestras reacciones bioquímicas diarias. Además, la redundancia en el código genético agrega otra capa de protección. Aunque hay 64 codones, solo hay 20 aminoácidos diferentes. Esto significa que algunos aminoácidos están codificados por más de un codón. Por ejemplo, tanto GA como GAG codifican el aminoácido ácido glutámico. Esta redundancia puede ser vital para la estabilidad genética. Si una mutación cambia un codón, es posible que el aminoácido resultante no se vea afectado, lo que a su vez puede ayudar a preservar la función de la proteína. Sin embargo, no todas las mutaciones son benignas. Algunas pueden alterar el codón de tal manera que se introduzca un aminoácido incorrecto, o incluso que se produzca una señal prematura de terminación. Esto puede resultar en proteínas malformadas que no funcionan correctamente, lo que puede desencadenar enfermedades genéticas. El análisis de cómo un simple cambio en el código puede tener consecuencias tan drásticas en la salud radica en la precisión con la que se necesita cada proteína en el organismo. La tabla del código genético, por lo tanto, no es solo una herramienta científica, es un reflejo de la vida misma. Cada proteína que se sintetiza a partir de este código es fundamental para la estructura y función de los organismos. Desde los músculos que nos permiten movernos hasta las enzimas que catalizan reacciones vitales, todas dependen de esta tabla. Al mirar hacia el futuro, la comprensión de la tabla del código genético también abre puertas a la biotecnología y la medicina. Con el avance de técnicas como la edición genética, los científicos están comenzando a manipular este código para corregir errores y potencialmente curar enfermedades. La posibilidad de utilizar la tabla del código genético para diseñar proteínas específicas podría revolucionar la forma en que se tratan enfermedades y se desarrollan nuevos tratamientos. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, exploraremos el proceso de transcripción y traducción, donde el código genético se convierte en acción, y las instrucciones almacenadas en nuestras células se convierten en proteínas funcionales. Allí, descubriremos cómo las células utilizan este código para llevar a cabo cada una de sus funciones, desde la replicación celular hasta la respuesta inmune, revelando así la increíble orquestación de la vida a nivel molecular. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. La comprensión del código genético no es solo un ejercicio académico, es la base de la vida misma. En capítulos anteriores, exploramos cómo el ADN almacena la información necesaria para la creación y funcionamiento de los organismos. Es pertinente analizar cómo se traduce esa información en las complejas estructuras que sostienen la vida. Aquí es donde entran en juego los procesos de transcripción y traducción, dos etapas cruciales que permiten que el mensaje del ADN se convierta en acción biológica. La transcripción es el primer paso en este proceso, donde la información contenida en el ADN se copia en una molécula de ARN. Imaginemos el ADN como un libro de recetas. Cada receta contiene instrucciones específicas, pero para cocinar, no se puede llevar todo el libro a la estufa. En su lugar, se toma una copia de la receta. En el núcleo de las células, el ADN se desenrolla y, a través de la acción de una enzima llamada ARN polimerasa, se genera una cadena complementaria de ARN mensajero, ARNM. Este proceso es vital, ya que el ARN mensajero actúa como un intermediario que transporta la información genética fuera del núcleo hacia el citoplasma, donde se llevará a cabo la traducción. Durante la transcripción, se producen ciertas modificaciones en el ARN. Antes de que el ARNM esté listo para ser utilizado, se le añaden un capuchón en su extremo 5 y una cola de poli A en el extremo 3.
Este procesamiento asegura que el ARNM sea estable y pueda ser reconocido por los ribosomas, los maestros de la traducción. La razón por la que algunas moléculas en nuestras células son más duraderas que otras se encuentra en parte en este procesamiento, ya que ayuda a proteger el ARNM de la degradación. Una vez que el ARNM ha sido procesado y transportado al citoplasma, comienza la fase de traducción. Aquí es donde la información codificada en el ARNM se convierte en proteínas, las moléculas que realizan la mayoría de las funciones en las células. Volviendo a la analogía de la cocina, ahora que tenemos la receta, necesitamos los ingredientes y una forma de cocinarlos. En este caso, los ingredientes son los aminoácidos, y el cocinero es el ribosoma. Los ribosomas leen el ARNM en grupos de 3 nucleótidos, llamados codones. Cada codón corresponde a un aminoácido específico. Es como si cada grupo de palabras en la receta indicara la cantidad exacta de cada ingrediente a añadir. Con la ayuda de moléculas de transferencia de ARAN, ARNT, que actúan como transportadores de aminoácidos, el ribosoma comienza a ensamblar la cadena de proteínas. Este proceso requiere energía y precisión, ya que la secuencia de aminoácidos determina la estructura y función de la proteína resultante. Es crucial analizar por qué la secuencia de aminoácidos es tan importante. La respuesta radica en la estructura tridimensional que adopta la proteína. La secuencia de aminoácidos influye en cómo se pliega la proteína, lo que a su vez determina su función. Por ejemplo, la hemoglobina, la proteína responsable de transportar oxígeno en la sangre, tiene una secuencia específica que le permite unirse al oxígeno de manera efectiva. Si algún aminoácido en su cadena se altera, esto puede afectar su capacidad para realizar su función vital. Este es un ejemplo claro de cómo la genética se traduce en características observables y funciones biológicas. La traducción no es un proceso simple, está regulado por múltiples factores. Existen diferentes tipos de ribosomas y ARNTs, cada uno adaptado para leer y traducir el ARNM de manera eficiente. Además, hay mecanismos de control que aseguran que las proteínas se produzcan en la cantidad y momento adecuados. Estas regulaciones son esenciales para el desarrollo y la homeostasis del organismo. Sin estas capas de control, las funciones celulares podrían volverse caóticas, llevando a enfermedades o disfunciones. A medida que profundizamos en la comprensión de la transcripción y traducción, también nos encontramos con el mundo de las mutaciones. A veces, un pequeño cambio en la secuencia del ADN puede afectar el ARNM y, en última instancia, la proteína producida. Esto puede tener efectos dramáticos, desde la resistencia a enfermedades hasta desórdenes genéticos. Por ejemplo, una mutación en el gen que codifica para la hemoglobina puede resultar en anemia falciforme, una enfermedad que afecta la forma y función de los glóbulos rojos. Al reflexionar sobre estos procesos, es importante reconocer su relevancia en nuestra vida diaria. Desde la producción de insulina en el páncreas hasta la formación de colágeno en la piel, la transcripción y traducción son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin estas etapas, la vida tal como la conocemos no sería posible. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, exploraremos cómo estas mutaciones y variabilidades en el código genético son fundamentales para la evolución y la adaptación de las especies. Analizaremos cómo estas pequeñas alteraciones pueden llevar a la diversidad de la vida que vemos hoy. La respuesta a esta pregunta es clave para entender la historia de la vida en la Tierra. Las mutaciones no son simplemente errores en el código genético, son la chispa que enciende la diversidad biológica. Cada célula de nuestro cuerpo, y la de todos los organismos vivos, contiene un vasto repertorio de información genética, almacenada en el ADN. Este código es, en su esencia, un manual de instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Sin embargo, a lo largo de la historia evolutiva,
este manual ha sido objeto de cambios, algunos sutiles, otros significativos. Las mutaciones pueden surgir de diversas maneras. Pueden ser el resultado de un error durante la replicación del ADN, influencias externas como radiación o productos químicos, o incluso por procesos biológicos naturales. Un ejemplo notable es la mutación que afecta al gen que codifica la hemoglobina, la proteína responsable de transportar oxígeno en la sangre. En su forma mutada, este gen puede dar lugar a la anemia de células falciformes, una condición que afecta la forma de los glóbulos rojos y su capacidad para fluir a través de los vasos sanguíneos. Es pertinente analizar qué significa esto para el organismo y su entorno. Las mutaciones pueden ser clasificadas según su efecto en el fenotipo, es decir, las características que se manifiestan en el organismo. Algunas mutaciones son neutras, no influyen en la forma en que un organismo se desarrolla o funciona. Otras pueden ser perjudiciales, provocando enfermedades genéticas que impactan la salud del individuo. Sin embargo, también existen mutaciones beneficiosas, que pueden conferir alguna ventaja adaptativa. Un ejemplo clásico es la mutación que confiere resistencia a la malaria en ciertas poblaciones africanas. Aquí, la variabilidad genética se convierte en un arma en la lucha contra enfermedades, demostrando que el cambio, incluso a través de un error, puede ser el precursor de la supervivencia. En el contexto de la evolución, las mutaciones son el motor que impulsa la variabilidad genética. Sin ellas, la evolución como la conocemos sería imposible. El biólogo Richard Dawkins, en su obra, El gen egoísta, destaca cómo las mutaciones generan la diversidad necesaria para la selección natural. Los organismos con ventajas adaptativas son más propensos a sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas mutaciones beneficiosas a la siguiente generación. Es relevante analizar cómo se traduce esto en la naturaleza que nos rodea. Imaginemos un campo lleno de flores. Algunas son de color rojo, otras de color amarillo, y algunas tienen pétalos más grandes. Si un polinizador, como una abeja, prefiere las flores amarillas, estas serán más visitadas y, por ende, más propensas a reproducirse. Con el tiempo, las flores amarillas pueden volverse más comunes en ese campo, mientras que las rojas pueden comenzar a desaparecer. Este proceso, impulsado por mutaciones en la genética de las flores, ilustra cómo un pequeño cambio puede tener repercusiones significativas en un ecosistema. Pero no todas las mutaciones son necesariamente beneficiosas. Muchas enfermedades genéticas, como la fibrosis quística o la distrofia muscular, son causadas por mutaciones que alteran el funcionamiento normal de las proteínas. Estas condiciones pueden ser devastadoras, afectando no solo a los individuos que las padecen, sino también a sus familias y comunidades. La comprensión de cómo se producen estas mutaciones y cómo se transmiten a las generaciones futuras es esencial para la medicina moderna. A medida que los científicos descifran el código genético, se enfrentan a la tarea de identificar las mutaciones específicas que causan enfermedades, lo que podría abrir la puerta a tratamientos más efectivos y personalizados. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en este campo. Ahora, los investigadores pueden utilizar técnicas como la secuenciación de ADN para identificar mutaciones en individuos con enfermedades genéticas. Sin embargo, la pregunta persiste sobre cómo se pueden diferenciar las mutaciones perjudiciales de aquellas que podrían ser beneficiosas. La respuesta radica en el contexto en el que se encuentran. Una mutación que puede ser perjudicial en un entorno específico puede resultar ventajosa en otro. Esto resalta la importancia de la variabilidad genética en la adaptabilidad de las especies. Además, el estudio de las mutaciones no se limita a los seres humanos. Los científicos han observado cómo las mutaciones afectan a las poblaciones de animales y plantas en la naturaleza, lo que nos ayuda a entender mejor los procesos evolutivos. Por ejemplo, en ciertas poblaciones de peces en ambientes contaminados,
se han identificado mutaciones que les permiten sobrevivir en condiciones adversas. Esto plantea una pregunta crucial sobre cómo se adaptarán las especies a un mundo en constante cambio, donde los desafíos son cada vez más complejos. A medida que exploramos el fenómeno de las mutaciones y la variabilidad genética, nos damos cuenta de que no solo se trata de cambios en el ADN, sino de la historia misma de la vida en la Tierra. Cada mutación cuenta una historia de adaptación, supervivencia y, en ocasiones, lucha. Los seres vivos, en su diversidad, son testigos de un proceso continuo de cambio y renovación. A medida que nos adentramos en el próximo capítulo, exploraremos la evolución del código genético y cómo estos cambios han moldeado la vida tal como la conocemos. Las mutaciones son solo el comienzo de una historia mucho más amplia, una historia que refleja la complejidad y la belleza intrínseca de la vida. A medida que exploramos el código genético, es fundamental entender no solo su estructura y función, sino también cómo ha llegado a ser lo que es hoy. La evolución del código genético es un viaje que abarca miles de millones de años, reflejando la historia de la vida misma en nuestro planeta. Desde los primeros organismos unicelulares hasta la vasta diversidad de formas de vida que conocemos hoy, el código genético ha demostrado ser tanto un pilar de estabilidad como un motor de cambio. La historia del código comienza en un tiempo en el que la Tierra era un lugar inhóspito. En este entorno, las moléculas complejas comenzaron a formarse y, eventualmente, a replicarse. Los primeros sistemas de codificación genética eran muy diferentes a lo que conocemos ahora. En lugar de utilizar el alfabeto de 4 letras del ADN moderno, estos organismos primitivos probablemente usaron moléculas más simples. Se cree que el ARAN, una molécula que juega un papel crucial en la síntesis de proteínas, pudo haber sido el primer portador de información genética. Este concepto se conoce como la hipótesis del mundo de ARAN, que sugiere que el ARAN, en sus formas más primitivas, pudo haber llevado tanto la información genética como la capacidad de catalizar reacciones químicas. Con el tiempo, el ARAN dio paso al ADN, una molécula más estable para almacenar información a largo plazo. Esta transición no solo permitió una mayor complejidad en la organización genética, sino que también facilitó la evolución. Los organismos comenzaron a desarrollar mecanismos de reparación del ADN, lo que les permitió corregir errores y adaptarse a su entorno. Es notable cómo un cambio en una sola letra de este código puede tener un impacto tan grande en un organismo. Estas pequeñas mutaciones son la base de la variabilidad genética, que a su vez impulsa la evolución. Uno de los aspectos más interesantes de la evolución del código genético es su estabilidad. A pesar de los cambios que han ocurrido a lo largo de millones de años, el código genético es notablemente conservador. La mayoría de los organismos, desde las bacterias más simples hasta los seres humanos, utilizan el mismo sistema de codificación de 3 letras para traducir su ADN en proteínas. Este hecho sugiere que, una vez que se estableció el código genético, su estructura básica fue tan ventajosa que prácticamente todos los organismos vivientes no lo cambiaron. Esto plantea la cuestión de por qué este código fue tan exitoso y resistente al cambio. Una posibilidad es que el código genético sea un lenguaje universal. La forma en que se traduce la información genética en proteínas es tan eficiente que cualquier modificación podría llevar a una disminución en la eficacia de la síntesis de proteínas, lo que afectaría la supervivencia del organismo. En este sentido, el código genético actúa como un testimonio de la historia evolutiva. Es un registro de cómo los organismos han adaptado sus mecanismos de funcionamiento a lo largo del tiempo. La evolución del código también ha sido influenciada por el entorno. Los organismos han tenido que adaptarse a condiciones cambiantes. Esta adaptación ha llevado a la aparición de distintos códigos en diferentes organismos. Por ejemplo, aunque el código genético es generalmente el mismo, existen variaciones en ciertos organismos, como algunas mitocondrias,
que utilizan un código ligeramente diferente. Estas desviaciones son testigos de la flexibilidad del código genético y su capacidad para ajustarse a diferentes contextos biológicos. Además, la transferencia horizontal de genes, especialmente en bacterias, ha añadido otra capa de complejidad a la evolución del código. En lugar de seguir un camino lineal de herencia, las bacterias pueden intercambiar material genético de forma directa, lo que permite que nuevos rasgos se propaguen rápidamente a través de poblaciones. Esto no solo contribuye a la resistencia a los antibióticos, sino que también demuestra cómo la evolución del código genético puede ser un proceso dinámico y colectivo. En el contexto de la vida cotidiana, la comprensión de la evolución del código genético puede ofrecernos una nueva perspectiva sobre la salud y la enfermedad. Las mutaciones que se producen en nuestro ADN pueden ser el resultado de la interacción con nuestro entorno, la dieta y otros factores. Por lo tanto, al entender cómo ha evolucionado el código genético, podemos encontrar mejores formas de abordar problemas de salud pública, como la resistencia a los medicamentos o el desarrollo de enfermedades genéticas. A medida que avanzamos hacia las herramientas genéticas en el próximo capítulo, es esencial reconocer que el conocimiento sobre la evolución del código genético no solo nos proporciona una visión de la historia de la vida en la Tierra, sino que también nos equipa para enfrentar desafíos contemporáneos en biotecnología, medicina y conservación. Cada descubrimiento en este campo no solo es un paso hacia la comprensión de nuestro pasado, sino también un avance hacia un futuro en el que la manipulación genética puede abrir nuevas puertas en la ciencia y la medicina. La complejidad del código genético, como hemos explorado, ha sido un tema de estudio constante en la biología, pero no solo para comprender cómo se transmite la información. A medida que avanzamos, nos encontramos en un punto crucial donde la ciencia ha desarrollado herramientas que nos permiten no solo leer este código, sino también modificarlo. Aquí es donde entran en juego las técnicas modernas de manipulación genética, herramientas que están redefiniendo lo que entendemos sobre la vida misma. Una de las innovaciones más impactantes en este ámbito es CRISPR, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Esta tecnología, que se originó como un sistema inmunitario en bacterias para defenderse de virus, ha sido adaptada por científicos para realizar ediciones precisas en el ADN. Su funcionamiento se puede ilustrar con una analogía. Si el ADN es un libro de recetas, CRISPR actúa como un editor que no solo encuentra las recetas que se deben modificar, sino que también puede añadir, eliminar o cambiar ingredientes específicos. La herramienta CRISPR-Cas9, en particular, ha revolucionado la biología molecular. Fue desarrollada por Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, quienes en 2012 demostraron que esta técnica podría ser utilizada para cortar el ADN en lugares específicos, permitiendo que los científicos insertaran o eliminaran fragmentos de información genética. Esto ha abierto un abanico de posibilidades, desde la agricultura hasta la medicina. Por ejemplo, se han realizado ensayos para editar genes relacionados con enfermedades hereditarias, ofreciendo la posibilidad de erradicar condiciones como la fibrosis quística o la distrofia muscular. Sin embargo, la edición genética no se limita a CRISPR. Existen otras técnicas, como la ingeniería genética convencional, que han sido utilizadas durante décadas. Esta metodología implica la inserción de genes de un organismo en otro, lo que ha permitido el desarrollo de cultivos transgénicos que son más resistentes a plagas o que tienen mejores características nutricionales. Un ejemplo clásico es el maíz BT, modificado genéticamente para producir una proteína que es tóxica para ciertos insectos, reduciendo la necesidad de pesticidas químicos. A medida que estas tecnologías avanzan, surgen preguntas importantes. Es necesario analizar si estamos preparados para las implicaciones éticas de poder alterar el código de la vida.
La posibilidad de diseñar organismos con características específicas plantea dilemas sobre la manipulación de la naturaleza y si se debería permitir que los científicos editen genes humanos. Estas cuestiones son el centro de intensos debates en la comunidad científica y en la sociedad en general. La ingeniería genética también ha sido fundamental en la producción de medicamentos. Por ejemplo, la insulina que usan millones de personas con diabetes es producida por bacterias que han sido modificadas genéticamente para contener el gen humano que codifica esta hormona. Este avance no solo ha hecho que la producción de insulina sea más eficiente, sino que también ha permitido que los costos disminuyan, accesibilizando el tratamiento a más personas. Las herramientas genéticas, no obstante, no están exentas de desafíos. La precisión de CR y SPR, aunque revolucionaria, no es perfecta. Existen preocupaciones sobre efectos fuera de objetivo, donde la herramienta podría editar partes del ADN no deseadas, generando mutaciones que podrían tener consecuencias imprevisibles. Por tanto, los científicos continúan perfeccionando estas técnicas, buscando maneras de aumentar su precisión y seguridad. Es notable considerar que, mediante la edición genética, podemos también explorar la biodiversidad. Los genes que han permanecido en silencio durante millones de años pueden ser activados, dando lugar a organismos con características que alguna vez fueron parte de su historia evolutiva. Esto no solo proporciona un entendimiento más profundo de la biología, sino que también nos ofrece herramientas para enfrentar desafíos contemporáneos, como el cambio climático. La relevancia de todo esto en nuestra vida diaria es considerable. Se puede imaginar un futuro donde los alimentos que consumimos no solo son más nutritivos, sino que también son cultivados de manera más sostenible. O la posibilidad de tratamientos personalizados para enfermedades, donde las terapias se diseñan específicamente para cada individuo, basadas en su propio perfil genético. Las posibilidades son vastas. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, exploraremos cómo estas herramientas genéticas han influido en la biotecnología, un campo que combina la biología con la tecnología para resolver problemas prácticos en la salud, la agricultura y más. La intersección entre el código genético y la biotecnología está creando un nuevo paradigma en la forma en que interactuamos con la naturaleza y con nosotros mismos. Es pertinente analizar qué más nos revelará este viaje por el código de la vida. La comprensión del código genético ha abierto la puerta a un mundo de posibilidades en la biotecnología, un campo que fusiona la biología con la tecnología para transformar nuestros conocimientos en aplicaciones prácticas. A medida que exploramos cómo este código esencial se traduce en innovaciones en medicina, agricultura y otros sectores, es importante recordar que la biotecnología no es solo una serie de técnicas complejas, es una herramienta que puede influir profundamente en nuestras vidas. La biotecnología comienza con la manipulación de organismos vivos o sus componentes para crear productos útiles. En el corazón de este proceso se encuentra el ADN, el portador de la información genética. Es pertinente analizar cómo se traduce esta información en soluciones concretas. Un claro ejemplo es la ingeniería genética, que permite a los científicos modificar el genoma de un organismo para conferirle características deseadas. Por ejemplo, en la agricultura, se han desarrollado cultivos genéticamente modificados que son resistentes a enfermedades y plagas. Esto no solo incrementa la producción, sino que también reduce la necesidad de pesticidas, lo que puede tener un impacto positivo en el medio ambiente. Sin embargo, la biotecnología no se limita al ámbito agrícola. En medicina, el código genético ha permitido avances significativos en el tratamiento de enfermedades. La terapia génica, por ejemplo, busca corregir o reemplazar genes defectuosos para tratar enfermedades hereditarias. En este contexto, el trabajo de científicos como Jean-Pierre Changeus y Mario Capecchi ha sido fundamental. A través de sus investigaciones,
han demostrado que es posible introducir un gen sano en células afectadas, ofreciendo esperanza a pacientes con condiciones previamente intratables. La producción de muchos medicamentos que salvan vidas se desarrolla utilizando organismos que han sido modificados genéticamente para producir proteínas terapéuticas. Un ejemplo notable es la insulina, que a menudo se produce en bacterias que han sido alteradas para contener el gen humano que codifica esta hormona. Este proceso no solo ha hecho que la insulina esté más disponible, sino que también ha reducido considerablemente los costos de producción. Además de la medicina y la agricultura, la biotecnología está comenzando a jugar un papel crucial en la conservación del medio ambiente. Los microorganismos genéticamente modificados pueden ser utilizados para limpiar contaminantes o para desarrollar biocombustibles que son más sostenibles que los combustibles fósiles. Por ejemplo, algunos investigadores están trabajando en bacterias capaces de descomponer plásticos, un problema ambiental significativo. Este tipo de biotecnología verde abre un nuevo camino hacia un futuro más sostenible. No obstante, estas innovaciones también plantean preguntas éticas importantes. A medida que la biotecnología avanza, surgen dilemas sobre el uso de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente y su impacto en la biodiversidad. Las discusiones sobre la seguridad de los alimentos transgénicos y el derecho a la modificación genética son esenciales para garantizar que el desarrollo biotecnológico se realice de manera responsable. La percepción pública juega un papel crucial en la aceptación de estas tecnologías, y es vital fomentar un diálogo informado que incluya a científicos, reguladores y la sociedad en general. A medida que la biotecnología continúa evolucionando, también lo hacen nuestras capacidades para descifrar y editar el código genético. Herramientas como CR y SPR, como se mencionó anteriormente, han revolucionado la forma en que los científicos pueden modificar genes con una precisión sin precedentes. Este avance no solo permite soluciones más rápidas y efectivas en investigación y medicina, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la ética y la responsabilidad en la manipulación del código de la vida. La intersección entre el código genético y la biotecnología es un área en constante cambio, donde cada descubrimiento abre nuevas puertas. Con el potencial de curar enfermedades, mejorar la agricultura y proteger el medio ambiente, el uso del ADN en biotecnología nos invita a reflexionar sobre cómo queremos que se utilice esta poderosa herramienta. Es necesario analizar si estamos preparados para asumir la responsabilidad de sus implicaciones. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, exploraremos el fascinante mundo de la epigenética y cómo el entorno puede influir en la expresión de nuestro código genético. La conexión entre nuestro entorno y nuestra biología promete abrir nuevas perspectivas sobre quiénes somos y cómo nos desarrollamos a lo largo de nuestras vidas. La complejidad de la vida no solo se encuentra en la secuencia de nucleótidos que componen el ADN, sino también en el entorno que rodea a cada célula. En este contexto, la epigenética emerge como una disciplina fundamental para entender cómo los factores externos pueden influir en la expresión de nuestros genes, sin alterar la secuencia de ADN en sí. Este fenómeno ofrece una perspectiva notable sobre cómo nuestros estilos de vida, la alimentación y el ambiente pueden impactar nuestra biología a nivel molecular. La epigenética se refiere a los cambios en la expresión genética que no implican alteraciones en la secuencia del ADN. Estos cambios pueden ser provocados por diversos factores, como la dieta, el estrés, la exposición a toxinas y condiciones ambientales. Por ejemplo, una dieta rica en folatos puede activar ciertos genes relacionados con la salud cardiovascular, mientras que la exposición a contaminantes podría silenciar genes que protegen contra enfermedades. Así, el entorno se convierte en un modulador poderoso de nuestra biología. La razón por la cual algunos gemelos, a pesar de tener el mismo ADN, pueden desarrollar diferentes enfermedades se debe, en parte, a la epigenética.
Los gemelos idénticos comparten la misma secuencia de ADN, pero sus experiencias de vida pueden llevar a diferencias en la metilación del ADN y en las modificaciones de las histonas, proteínas que ayudan a empaquetar el ADN. Estas modificaciones epigenéticas pueden resultar en la activación o desactivación de genes, lo que a su vez influye en la predisposición a ciertas patologías, como la diabetes o el cáncer. El descubrimiento de la epigenética se puede atribuir a investigaciones realizadas en la década de 1940, pero fue en los años 90 cuando realmente comenzó a ganar atención. El científico británico Adrian Bert fue uno de los pioneros en establecer las bases de la epigenética moderna, al demostrar cómo la metilación del ADN puede silenciar genes. Esta metilación actúa como un interruptor que puede encender o apagar los genes, y es un proceso reversible. De hecho, la reversibilidad es uno de los aspectos más intrigantes de la epigenética. Los cambios en la expresión genética pueden ser temporales y revertirse si las condiciones ambientales cambian. Uno de los ejemplos más ilustrativos de la epigenética se encuentra en el estudio de las abejas. Aunque todas las abejas de una colmena comparten el mismo ADN, las reinas y las obreras tienen morfologías y comportamientos completamente diferentes. La clave está en la alimentación. Las larvas que se alimentan de jalea real se convierten en reinas, mientras que las que reciben una dieta estándar se convierten en obreras. Este cambio no se debe a alteraciones en su ADN, sino a modificaciones epigenéticas inducidas por su dieta. Este fenómeno pone de manifiesto el poder del entorno en la regulación de la expresión genética y cómo nuestras decisiones pueden influir en la biología. La epigenética también juega un papel crucial en el desarrollo humano. Desde el momento de la concepción, las células experimentan una serie de cambios epigenéticos que determinan su destino. Estas modificaciones afectan cómo las células madre se diferencian en los diferentes tipos de células que componen nuestro organismo. La plasticidad epigenética es lo que permite a un solo conjunto de instrucciones genéticas dar lugar a una diversidad de células y tejidos. Sin embargo, esta plasticidad también puede ser un arma de doble filo. Los cambios epigenéticos negativos pueden llevar a enfermedades. El estudio de la epigenética ha revelado que muchas enfermedades complejas, como la obesidad, la esquizofrenia y ciertos tipos de cáncer, tienen un componente epigenético. Por ejemplo, se ha demostrado que el estrés crónico puede provocar cambios epigenéticos que predisponen a la depresión. Esto sugiere que el bienestar emocional no solo afecta a cómo nos sentimos, sino que también puede dejar una huella en nuestra biología que podría transmitirse a futuras generaciones. El hecho de que el estilo de vida de una madre embarazada pueda influir en la salud de su hijo a través de cambios epigenéticos plantea interrogantes sobre la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con los que vienen después. Si nuestras decisiones pueden afectar la expresión genética, es pertinente analizar qué cambios podríamos implementar para mejorar nuestra salud y la de las futuras generaciones. A medida que avanzamos en la comprensión de la epigenética, se abre un nuevo horizonte en la medicina personalizada. La posibilidad de diseñar tratamientos que no solo aborden la secuencia genética de un individuo, sino también su historia epigenética, podría revolucionar la forma en que enfrentamos enfermedades. Imaginemos tratamientos que no solo se centren en los síntomas, sino que actúen sobre la expresión genética alterada por factores ambientales. Esto podría garantizar una aproximación más efectiva y holística a la salud. Sin embargo, la epigenética también plantea dilemas éticos. Es necesario debatir hasta qué punto deberíamos intervenir en el control de la expresión genética. Las investigaciones en este campo podrían dar lugar a terapias que modifiquen la epigenética de una persona, pero también podrían abrir la puerta a abusos. Es vital que, a medida que profundizamos en estos conocimientos, mantengamos un diálogo ético y responsable sobre las implicaciones de nuestras acciones. En este capítulo,
Hemos explorado cómo factores externos pueden influir en la expresión genética a través de la epigenética. La interacción entre nuestro entorno y nuestros genes resalta la complejidad de la biología humana y nos recuerda que somos más que la suma de nuestro ADN. En el próximo capítulo, nos enfocaremos en el genoma humano y cómo su secuenciación ha revolucionado nuestra comprensión de la genética y la biología en general, estableciendo un nuevo estándar en la investigación biomédica. El proyecto Genoma Humano marcó un hito en la historia de la biología y la medicina. Esta ambiciosa iniciativa, que comenzó en 1990 y se completó en 2003, tenía como objetivo mapear y secuenciar los más de 3.200 millones de pares de bases que componen el genoma humano. Es pertinente analizar qué significa realmente esto para nosotros y cómo afecta nuestra comprensión de la genética y, en última instancia, nuestra visión de lo que somos. Al descifrar el genoma humano, los científicos no solo identificaron los genes que codifican para proteínas, sino que también comenzaron a desentrañar las complejas interacciones entre estos genes y su entorno. Esta vasta red de información se asemeja a un libro de instrucciones para construir y mantener un organismo humano, un documento donde cada letra y cada espacio cuenta una historia sobre la vida, la salud y la enfermedad. Uno de los descubrimientos más notables del proyecto Genoma Humano fue la revelación de que solo aproximadamente el 1.5% del ADN humano está formado por genes que codifican proteínas. El resto, que a menudo se ha denominado ADN basura, ha demostrado ser crucial para la regulación de estos genes, así como para otros procesos biológicos. La razón por la que nuestro ADN contiene tanta información aparentemente no codificante es que, aunque no todas las partes producen proteínas, muchas desempeñan roles vitales en la regulación y expresión génica. La historia del proyecto Genoma Humano es también una historia de colaboración internacional. Miles de investigadores de diversas disciplinas, desde la biología molecular hasta la bioinformática, trabajaron juntos para lograr un objetivo común. Esta cooperación no solo aceleró el proceso, sino que también estableció un nuevo estándar para la investigación científica. En un mundo donde la complejidad de la vida se refleja en la complejidad de su código, el trabajo en equipo se convierte en un imperativo. A medida que los científicos comenzaron a secuenciar el ADN, surgieron preguntas éticas y sociales importantes. La posibilidad de identificar predisposiciones genéticas a diversas enfermedades planteó dilemas sobre la privacidad y la discriminación. Es necesario analizar cómo se puede equilibrar el avance del conocimiento con los derechos individuales. Esta discusión sigue siendo relevante hoy, en un momento en que la tecnología genética avanza a pasos agigantados. El proyecto Genoma Humano también iluminó la diversidad genética que existe entre los seres humanos. A pesar de que compartimos un 99.9% de nuestro ADN con otros humanos, las pequeñas variaciones son responsables de las diferencias en características físicas, predisposiciones a enfermedades y respuestas a tratamientos. Esta diversidad es un recordatorio de que, aunque todos pertenecemos a la misma especie, nuestras trayectorias biológicas son únicas. Pero los hallazgos del proyecto Genoma Humano no se limitan solo a la biología. También han tenido un impacto profundo en la medicina. La capacidad de identificar mutaciones genéticas específicas ha permitido avances en la personalización de tratamientos. Por ejemplo, en el campo de la oncología, el conocimiento de las alteraciones genéticas en un tumor puede guiar a los médicos hacia terapias más efectivas para cada paciente. Este enfoque, conocido como medicina personalizada, está revolucionando la forma en que se abordan las enfermedades. Además, el proyecto Genoma Humano ha abierto la puerta a la investigación de enfermedades genéticas raras. La identificación de mutaciones específicas ha permitido a los científicos entender mejor estas condiciones y desarrollar terapias que antes parecían imposibles. Por ejemplo, en el caso de la fibrosis quística,
El conocimiento del gen responsable ha llevado al desarrollo de tratamientos que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia un futuro donde la manipulación genética es cada vez más posible, surgen nuevas preguntas. La edición genética, impulsada por tecnologías como CR y SPR, promete aplicaciones sorprendentes, desde la eliminación de enfermedades hereditarias hasta la mejora de características humanas. Es necesario debatir qué significa esto para la ética y la integridad de nuestra especie y si estamos preparados para las implicaciones de modificar nuestro propio código. La historia del genoma humano es, en última instancia, una reflexión sobre lo que significa ser humano. A medida que exploramos y entendemos los secretos que se esconden en nuestro ADN, también nos confrontamos con la responsabilidad de este conocimiento. Las decisiones que tomemos hoy influirán en las generaciones futuras y nos plantean preguntas sobre lo que consideramos natural y lo que es artificial. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, donde discutiremos las implicaciones éticas de la manipulación genética, es esencial recordar que cada letra de nuestro código genético cuenta una historia que continúa evolucionando. La ciencia no solo nos ofrece respuestas, sino que también nos invita a formular nuevas preguntas, desafiándonos a pensar críticamente sobre el futuro que estamos construyendo. La manipulación del código genético ha revolucionado nuestra comprensión de la biología y ha abierto nuevas posibilidades en campos como la medicina, la agricultura y la investigación científica. Sin embargo, esta capacidad para alterar el tejido mismo de la vida plantea preguntas profundas sobre la ética y las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones. Mientras exploramos las fronteras de lo que es posible, también nos enfrentamos a dilemas morales que no pueden ser ignorados. La edición genética, a través de herramientas como CR y SPR-Cas9, ha permitido a los científicos realizar modificaciones precisas en el ADN de organismos. Esta tecnología ofrece la promesa de curar enfermedades genéticas, mejorar la resistencia de cultivos y, en algunos casos, incluso crear organismos con nuevas características deseables. Sin embargo, es pertinente analizar hasta dónde debemos llegar. Cada descubrimiento trae consigo la responsabilidad de considerar sus consecuencias. Esto plantea la cuestión de qué significa alterar los procesos biológicos fundamentales. En el ámbito de la medicina, la posibilidad de corregir mutaciones que causan enfermedades hereditarias es un avance que podría cambiar vidas. Imaginemos poder eliminar la fibrosis quística antes de que un niño nazca. Sin embargo, esta capacidad también plantea preguntas sobre la justicia y la equidad. Si solo unos pocos pueden acceder a estas tecnologías, se debate si estamos creando una sociedad con una nueva clase de desigualdad. En un futuro próximo, se podría llegar a diseñar bebés con características específicas, como inteligencia superior o habilidades físicas excepcionales. Este concepto, denominado eugenesia, despierta inquietudes sobre la dirección que podría tomar la humanidad. Además, la manipulación genética no se limita a los humanos. En la agricultura, por ejemplo, la edición genética ha permitido desarrollar variedades de plantas que crecen más rápido o son más resistentes a plagas. Esto podría ser un alivio para la creciente demanda de alimentos en un mundo en constante crecimiento. Sin embargo, la introducción de organismos genéticamente modificados, OGM, también ha generado debates sobre la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Es necesario analizar si estamos preparados para las consecuencias ecológicas de liberar estos organismos en la naturaleza. Los dilemas éticos también se extienden al ámbito de la investigación. La creación de organismos modelo para estudiar enfermedades es esencial para el progreso científico, pero también plantea preguntas sobre el bienestar de esos organismos. Se debate si es ético modificar la vida de una criatura, sabiendo que podría sufrir. La comunidad científica se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar el avance del conocimiento con la responsabilidad de tratar a todos los seres vivos con respeto.
A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las regulaciones. En muchos países, las leyes que rigen la manipulación genética son aún insuficientes para abordar los desafíos éticos que surgen. La falta de un marco regulatorio claro puede resultar en una carrera por la innovación, donde la velocidad de los descubrimientos supere nuestra capacidad para reflexionar sobre sus implicaciones morales. En este contexto, es crucial fomentar un diálogo abierto entre científicos, filósofos, legisladores y la sociedad en general. Una de las preguntas más inquietantes es cómo la manipulación genética podría afectar nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Si comenzamos a alterar genes para mejorar características que consideramos deseables, es necesario determinar dónde se traza la línea entre la mejora y la alteración. Se debate si esto podría llevar a una visión reduccionista de la humanidad, donde nuestros valores y experiencias se consideren solo variaciones de nuestro código genético. La ética de la manipulación genética no es solo un debate académico, es una conversación que involucra a todos. Desde los padres que consideran la edición genética para sus hijos hasta los consumidores que eligen productos agrícolas, todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración del futuro de la biotecnología. Es pertinente analizar cómo podemos asegurarnos de que la ciencia se utilice para el beneficio de todos y no solo de unos pocos. Es necesario un enfoque multidisciplinario que incluya perspectivas tanto científicas como humanísticas. La educación juega un papel fundamental en este proceso, ya que una población informada puede tomar decisiones más conscientes sobre temas tan complejos. La ciencia no se desarrolla en un vacío, está profundamente entrelazada con la cultura, la política y la moralidad de nuestra sociedad. Es relevante analizar cómo podemos aprender de la historia para no repetir los errores del pasado. Al mirar hacia el futuro, es evidente que la manipulación del código genético seguirá avanzando. Nos encontramos en una encrucijada donde la ciencia y la ética deben caminar de la mano. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, exploraremos las enfermedades genéticas, un campo donde la edición genética podría ofrecer soluciones revolucionarias, pero que también plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza de la salud y la enfermedad en la humanidad. Es necesario analizar si estamos listos para afrontar esos desafíos. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. El código genético, esa secuencia de nucleótidos que define la vida, no es infalible. A medida que exploramos sus intrincados mecanismos, nos encontramos con un aspecto crítico: las enfermedades genéticas. Estas condiciones, que pueden ser devastadoras, surgen de alteraciones, mutaciones o defectos en el propio código. Es pertinente analizar qué significa esto para nosotros y cómo impacta nuestras vidas. Las enfermedades genéticas pueden ser clasificadas de diversas maneras. Algunas son provocadas por una sola mutación en un gen, conocidas como enfermedades monogénicas. Ejemplos emblemáticos incluyen la fibrosis quística y la distrofia muscular de Duchenne. Otras son más complejas, involucrando múltiples genes y factores ambientales, como la diabetes tipo 2 y muchas formas de cáncer. Esta diversidad en las causas y manifestaciones nos lleva a preguntarnos cómo algo tan pequeño como una secuencia de ADN puede provocar efectos tan significativos en nuestro bienestar. La respuesta se encuentra en la función de los genes. Cada gen en nuestro ADN tiene instrucciones específicas para producir proteínas, que son fundamentales para la estructura y función de nuestras células. Cuando una mutación altera una de estas instrucciones, las consecuencias pueden ser drásticas. En la fibrosis quística, por ejemplo, una mutación en el gen CFTR provoca la producción de una proteína defectuosa, lo que lleva a la acumulación de mucosidad en los pulmones y otros órganos. Este es solo un ejemplo de cómo un pequeño cambio molecular puede desencadenar una cascada de problemas de salud. Los avances en la investigación genética han permitido no solo identificar estas mutaciones,
sino también entender su impacto. A finales de la década de 1990, el proyecto del genoma humano proporcionó un mapa completo de nuestros genes, revelando miles de mutaciones asociadas con diversas enfermedades. Hoy en día, técnicas como la secuenciación de nueva generación permiten a los científicos analizar el ADN de manera rápida y precisa, abriendo nuevas puertas para el diagnóstico y tratamiento de estas condiciones. Sin embargo, el diagnóstico temprano es crucial. Es relevante analizar qué sucede cuando una enfermedad genética se presenta en una familia. En muchos casos, las pruebas genéticas pueden identificar portadores de mutaciones antes de que se presenten los síntomas. Esto no solo permite una mejor planificación familiar, sino que también abre la puerta a tratamientos preventivos. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Huntington, donde los síntomas pueden aparecer en la adultez, conocer el estado genético de una persona puede influir en su vida y decisiones. El tratamiento de las enfermedades genéticas ha avanzado de manera significativa. La terapia génica, que busca corregir o reemplazar genes defectuosos, ha mostrado resultados prometedores. En 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó la primera terapia génica para tratar una forma de ceguera hereditaria, lo que representa un gran paso hacia la curación de enfermedades previamente consideradas incurables. La idea de poder reprogramar el código genético para restablecer la salud es un horizonte que se va acercando cada vez más. No obstante, la terapia génica no está exenta de desafíos. La entrega eficaz del material genético correcto a las células objetivo y la prevención de reacciones adversas son cuestiones que los investigadores están trabajando para resolver. Además, la ética de modificar el ADN humano plantea preguntas difíciles sobre si deberíamos intervenir en el código de la vida y qué implicaciones tiene para las futuras generaciones. Además de la terapia génica, otros enfoques se están explorando, como la edición del genoma mediante tecnologías como CRISPR-Cas9, que permite realizar modificaciones precisas en el ADN. Esta herramienta ha revolucionado la genética y ofrece la posibilidad de tratar enfermedades genéticas de una manera que antes parecía ciencia ficción. Sin embargo, el uso de estas técnicas también requiere un debate ético sobre sus aplicaciones y riesgos. A medida que continuamos desentrañando el código genético de la vida, nos encontramos con la responsabilidad de utilizar este conocimiento sabiamente. Las enfermedades genéticas son un recordatorio de que, a pesar de los avances, el ADN sigue siendo un rompecabezas complejo. Cada nuevo descubrimiento plantea más preguntas y, a menudo, más desafíos. Así, mientras reflexionamos sobre el impacto de las enfermedades genéticas en nuestras vidas, no podemos evitar preguntarnos cómo se manifiestan estos desafíos en otras especies. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el código genético se presenta en el vasto reino animal, revelando similitudes y diferencias que nos ayudarán a entender mejor nuestra propia biología. A medida que exploramos el vasto paisaje del código genético, es crucial comprender que no estamos solos en esta travesía biológica. La diversidad de la vida en nuestro planeta se manifiesta no solo en la apariencia de las especies, sino también en los intrincados mecanismos que rigen su existencia. En este capítulo, nos enfocaremos en comparar el código genético humano con el de otras especies, revelando las conexiones profundas que compartimos con nuestros parientes evolutivos. Desde el inicio de la vida en la Tierra, hace aproximadamente 3.500 millones de años, todos los organismos han utilizado un mismo lenguaje molecular, el ADN. Aunque el código genético humano se distingue por sus particularidades, los fundamentos son sorprendentemente similares a los de muchas otras especies. El hecho de que compartamos un porcentaje significativo de nuestro ADN con organismos tan dispares como los chimpancés, las moscas de la fruta e incluso los plátanos nos invita a reflexionar sobre la historia evolutiva que nos une a todos.
Los seres humanos comparten aproximadamente un 98% de su ADN con los chimpancés, nuestros parientes más cercanos. Este alto grado de similitud genética se traduce en características físicas y comportamentales que a menudo se asemejan. Sin embargo, las diferencias que nos hacen únicos son igualmente notables. Pequeñas variaciones en los genes pueden dar lugar a grandes diferencias en la expresión de rasgos y comportamientos. La investigación del genoma nos permite entender cómo cambios sutiles en el código pueden influir en nuestro desarrollo y funcionamiento. La comparación del genoma humano con el de otras especies ha revelado patrones sorprendentes. Por ejemplo, el genoma del ratón, un modelo común en estudios biomédicos, comparte alrededor del 85% de su ADN con el humano. Esto hace que el ratón sea invaluable para entender enfermedades humanas, ya que muchos procesos biológicos son conservados a lo largo de la evolución. También es relevante analizar las especies más distantes. La levadura, un organismo unicelular esencial para la fermentación, comparte alrededor del 30% de sus genes con los humanos. Esta conexión, aunque es sorprendente, resalta cómo los mecanismos básicos de la vida han perdurado a lo largo del tiempo. Al considerar la diversidad del código genético, es importante no solo enfocarse en las similitudes, sino también en las diferencias. Por ejemplo, los anfibios y los reptiles presentan adaptaciones que les permiten sobrevivir en entornos muy diferentes. Los genes que controlan la capacidad de regeneración en algunas especies de salamandras son un área de estudio notable, ya que podrían ofrecer pistas sobre la medicina regenerativa en humanos. Además, los estudios de genética comparativa han iluminado aspectos de nuestra biología que no siempre son evidentes. Por ejemplo, al observar el genoma de aves y mamíferos, los científicos han identificado genes implicados en la capacidad de volar, la visión y la respuesta al estrés. Las diferencias en el crecimiento de las plumas en aves o la forma en que los mamíferos regulan su temperatura son solo un par de ejemplos de cómo el código genético puede adaptarse a las necesidades ambientales. En el océano, los corales representan otro ejemplo de la diversidad genética. A pesar de ser organismos muy diferentes, los corales y los humanos comparten genes que regulan procesos celulares esenciales. La investigación sobre la resiliencia de los corales al cambio climático está en auge, y nos recuerda que la protección de la biodiversidad también es fundamental para nuestra propia supervivencia. El estudio del código genético en otras especies no solo enriquece nuestro entendimiento de la biología, sino que también plantea preguntas sobre la ética y la conservación. Es pertinente analizar cómo podemos utilizar este conocimiento para proteger a las especies en peligro. La tecnología de edición genética, como CR y SPR, está revolucionando la forma en que podemos abordar estos desafíos, permitiendo a los científicos modificar genes en organismos específicos para mejorar su salud y adaptabilidad. La exploración de la genética comparativa también nos lleva a reflexionar sobre la conducta. A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo, donde se abordará la relación entre genética y comportamiento, es crucial recordar que las variaciones en el código genético pueden influir en nuestra forma de interactuar con el mundo y con los demás. Desde la forma en que procesamos el miedo hasta cómo formamos vínculos sociales, la genética juega un papel fundamental en la conformación de nuestras experiencias y decisiones. Al final, lo que el estudio del código genético en otras especies nos enseña es que, a pesar de nuestras diferencias, somos parte de un tejido biológico más amplio y entrelazado. La diversidad de la vida es un recordatorio de que cada organismo, desde el más pequeño hasta el más complejo, tiene un papel en el ecosistema de la Tierra. A medida que avanzamos hacia la comprensión de la genética y la conducta, nos adentramos en un campo de estudio que no solo ilumina nuestra historia evolutiva, sino que también resalta el impacto que nuestras acciones tienen en el futuro de todos los seres vivos.
La complejidad del código genético no se limita a la simple transmisión de características físicas. A medida que hemos explorado su estructura y funcionamiento, comenzamos a entender cómo influye en aspectos mucho más sutiles y personales de nuestra existencia, la conducta y la personalidad. La pregunta de si nuestra forma de ser es un producto de nuestros genes o si el entorno juega un papel igualmente significativo ha generado debates intensos en la comunidad científica y en la sociedad en general. La idea de que los genes pueden influir en la conducta no es nueva. Investigaciones en genética conductual han tratado de desentrañar esta relación. Por ejemplo, estudios con gemelos han sido fundamentales para entender cómo se manifiestan ciertas características en individuos con un fondo genético similar, pero expuestos a diferentes entornos. En estos estudios, se ha encontrado que rasgos como la agresividad, la sociabilidad y la predisposición a trastornos mentales pueden tener un componente hereditario. Sin embargo, es necesario analizar hasta qué punto. Una de las investigaciones más destacadas en este ámbito es la realizada por el psicólogo Robert Plomin y su equipo, quienes han estudiado una amplia variedad de comportamientos en gemelos. Sus hallazgos sugieren que entre el 30 y el 50% de la variabilidad en la personalidad puede atribuirse a factores genéticos. Esto no significa que nuestros genes nos predestinen a ser de una determinada manera, sino que establecen un marco en el cual nuestras experiencias y decisiones juegan un papel crucial. Sin embargo, la noción de que lo biológico determina lo conductual ha sido objeto de crítica. El concepto de determinismo genético sostiene que los genes son responsables de nuestras acciones y decisiones. Esta visión ha sido cuestionada por psicólogos y sociólogos, quienes argumentan que el entorno, las interacciones sociales y las experiencias personales son igualmente, si no más, influyentes. La epigenética, un campo que estudia cómo los factores ambientales pueden modificar la expresión de los genes, refuerza esta idea al demostrar que no solo heredamos genes, sino también la forma en que estos se activan o desactivan en respuesta a nuestro entorno. Un ejemplo revelador lo encontramos en la investigación sobre el estrés y su impacto en el comportamiento. Estudios han mostrado que el estrés prenatal puede afectar el desarrollo del sistema nervioso de un feto, influyendo en su comportamiento posterior. Esto sugiere que, aunque llevemos una carga genética, el entorno en el que nos desarrollamos puede cambiar la forma en que esa carga se manifiesta. Se debate si las experiencias vividas durante la infancia tienen el poder de activar o silenciar ciertos genes. La respuesta parece ser afirmativa. La interacción entre genética y entorno se convierte en un campo fértil para la investigación. Algunos científicos están empezando a estudiar cómo los factores sociales, como el apoyo familiar y las condiciones económicas, pueden interactuar con nuestra biología. Por ejemplo, un estudio realizado en familias de bajos ingresos encontró que los niños que recibían un mayor apoyo emocional presentaban menos problemas de conducta, independientemente de su predisposición genética. Este tipo de hallazgos nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad social y cómo podemos crear entornos que fomenten el desarrollo de conductas positivas. En la actualidad, la neurociencia también juega un papel importante en la comprensión de la relación entre genética y conducta. Investigaciones sobre la estructura y función del cerebro han revelado que ciertas áreas están relacionadas con comportamientos específicos. Por ejemplo, se ha encontrado que una variación en el gen que codifica el neurotransmisor serotonina puede estar relacionada con niveles de ansiedad y depresión. Sin embargo, no se trata únicamente de la presencia o ausencia de un gen, sino de cómo éste interactúa con otros factores. La plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevas experiencias, nos recuerda que siempre hay espacio para el cambio. Además, la exploración de la conducta en otras especies ha proporcionado valiosas perspectivas sobre este dilema. Estudios con ratones han mostrado que la modificación de ciertos genes puede alterar comportamientos sociales,
como la agresividad o la cooperación. Estos experimentos sugieren que la genética puede establecer una base, pero el contexto también es fundamental para dar forma a la conducta. Al observar el comportamiento animal, podemos encontrar paralelismos que reflejan la complejidad de nuestra propia naturaleza. Es crucial preguntarnos hasta qué punto podemos cambiar nuestros comportamientos si entendemos mejor la interacción entre genética y entorno. La educación, la política social y la salud mental son áreas en las que esta comprensión puede tener un impacto significativo. Por ejemplo, el desarrollo de intervenciones tempranas en niños que presentan comportamientos de riesgo podría aprovechar el conocimiento sobre la influencia genética y ambiental para mejorar los resultados a largo plazo. La controversia entre naturaleza y crianza continúa siendo un tema de discusión apasionante. Cada vez más, se reconoce que no hay una respuesta simple. La ciencia nos muestra que somos el producto de una compleja red de interacciones entre nuestros genes y nuestro entorno. La búsqueda por entender estos vínculos no solo nos permite conocer mejor nuestras propias vidas, sino que también nos invita a ser más compasivos y comprensivos con los demás. Mientras exploramos las implicaciones de nuestra genética en la conducta, nos preparamos para adentrarnos en un futuro donde la edición genética promete revolucionar no solo nuestro entendimiento de la biología, sino también nuestras capacidades para modificar la vida misma. Es pertinente analizar qué significa esto para nuestra identidad y nuestras acciones. La respuesta a esta pregunta puede cambiar la forma en que concebimos no solo la genética, sino también nuestra humanidad. La manipulación del código genético ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas. A medida que comprendemos mejor los intrincados mecanismos que rigen la herencia y el desarrollo, también emergen nuevas posibilidades para aplicar este conocimiento en beneficio de la humanidad. En este capítulo, exploramos un futuro donde la edición genética podría convertirse en una herramienta para erradicar enfermedades y mejorar la calidad de vida de millones de personas. La técnica CRISPR-Cas9, desarrollada por Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, ha revolucionado nuestra capacidad para editar el ADN. Esta herramienta permite a los científicos realizar cambios precisos en el genoma, abriendo la puerta a un sinfín de aplicaciones médicas. Imaginemos poder corregir mutaciones genéticas que causan enfermedades hereditarias, desde la fibrosis quística hasta ciertas formas de cáncer. La edición genética podría ofrecer respuestas a la pregunta de cómo sería un mundo donde estas condiciones pudieran ser tratadas antes de que se manifiesten. Sin embargo, la promesa de la edición genética no se limita a curar enfermedades. También se vislumbra la posibilidad de mejorar la salud en general. La investigación en genómica ha comenzado a identificar variantes genéticas que influyen en la predisposición a enfermedades comunes como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Imaginemos un escenario en el que, mediante pruebas genéticas, los médicos pudieran ofrecer a sus pacientes un plan de salud personalizado basado en su perfil genético. Esto no solo podría aumentar la eficacia de los tratamientos, sino también ayudar a prevenir la aparición de enfermedades. La bioética juega un papel crucial en este contexto. Aunque la idea de editar genes para prevenir enfermedades puede parecer atractiva, surgen inquietudes sobre la manipulación de la línea germinal, es decir, los cambios que se pueden heredar por generaciones. La intervención en el código genético de un embrión podría dar lugar a consecuencias imprevistas. Es necesario debatir hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de la perfección genética. La responsabilidad de decidir qué constituye una mejora y qué es simplemente una forma de alterar la naturaleza recae sobre nuestra sociedad. Además, no podemos ignorar las implicaciones sociales y económicas de la edición genética. Si la tecnología se convierte en un estándar de atención médica, es pertinente analizar quién tendrá acceso a ella. La posibilidad de que solo los más ricos puedan permitirse la edición genética plantea preguntas sobre la equidad en el acceso a la salud.
Es esencial que el desarrollo de estas tecnologías vaya acompañado de un debate inclusivo sobre su uso y regulación. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la edición genética es parte integral de la medicina, también es fundamental considerar el impacto en la biodiversidad. La manipulación genética no solo tiene implicaciones para los seres humanos, sino que también se aplica a plantas y animales. La modificación de cultivos para hacerlos más resistentes a plagas y enfermedades es un ejemplo de cómo la edición genética puede transformar la agricultura. Se debate si esto podría ser la clave para alimentar a una población mundial en crecimiento y hacer frente a los desafíos del cambio climático. La respuesta podría estar en los laboratorios que investigan cómo estas tecnologías pueden aplicarse de manera sostenible. Los avances en la edición genética están interconectados con el desarrollo de la biología sintética, una disciplina que busca diseñar y construir nuevas funciones y sistemas biológicos. En este sentido, el futuro podría traer consigo no solo la curación de enfermedades, sino también la creación de organismos diseñados específicamente para abordar problemas ambientales, como la contaminación o la escasez de recursos. Imaginemos microorganismos que puedan descomponer plástico en el océano o plantas que usen menos agua en climas áridos. La capacidad de diseñar la vida a nivel molecular plantea interrogantes sobre nuestras responsabilidades como creadores. A medida que exploramos el futuro de la edición genética, es inevitable preguntarnos qué significa ser humano en un mundo donde podemos modificar nuestra propia biología. Esta cuestión nos lleva a reflexionar sobre nuestra identidad y la esencia misma de lo que nos hace únicos. La capacidad de alterar nuestro código genético podría desdibujar las fronteras de la naturaleza y la cultura, planteando desafíos filosóficos y éticos que debemos enfrentar. En última instancia, el futuro de la edición genética se teje con el hilo de la esperanza y la precaución. Mientras nos adentramos en este nuevo territorio, la colaboración entre científicos, éticos, legisladores y la sociedad en general será esencial para guiar el desarrollo responsable de estas tecnologías. Nuestro objetivo debe ser no solo curar enfermedades, sino hacerlo de una manera que respete la diversidad y la complejidad de la vida. Así, el futuro de la edición genética promete ser una amalgama de posibilidades y desafíos. A medida que avanzamos hacia la creación de un mundo donde la salud y el bienestar puedan ser optimizados a través de la biología, también debemos prepararnos para lo que vendrá. En el siguiente capítulo, exploraremos el concepto de la vida sintética, donde la ciencia va más allá de la edición de genes y se adentra en la creación de organismos completamente nuevos. Analizaremos qué significa esto para nuestra comprensión de la vida misma. La respuesta nos espera en los laboratorios donde la ciencia y la imaginación se entrelazan. En la búsqueda por entender el código de la vida, nos encontramos en un punto donde la biología y la tecnología se entrelazan. La manipulación del ADN ha permitido no solo descifrar los secretos de los organismos, sino también dar un paso audaz hacia la creación de vida sintética. Con la capacidad de sintetizar moléculas biológicas y diseñar organismos a partir de cero, los científicos están explorando un nuevo horizonte en la biología, un campo que promete revolucionar nuestra comprensión de la vida misma. La vida sintética no es un concepto totalmente nuevo. Desde hace años, los investigadores han estado trabajando en la síntesis de partes esenciales de la biología, como el ADN y los genes. Un hito significativo se logró en 2010, cuando el equipo liderado por Craig Venter anunció la creación de Mycoplasma mycoides JCVISYN1,0, el primer organismo sintético autorreplicante. Este microbio fue creado a partir de un genoma diseñado en laboratorio, un logro que marcó un antes y un después en la biología sintética. Venter y su equipo no solo insertaron un genoma sintético en una célula huésped, sino que también demostraron que era posible programar un organismo para que se comportara de acuerdo a un código diseñado por humanos. Este avance plantea una pregunta fundamental:
¿Qué significa realmente crear vida? La creación de vida sintética no se limita a replicar lo que ya existe en la naturaleza. Los científicos están utilizando el conocimiento del código genético para diseñar organismos con características específicas que no se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de California en Berkeley han desarrollado microorganismos capaces de producir biocombustibles de manera más eficiente. Se puede imaginar un futuro en el que se pueda cultivar energía de manera sostenible a través de organismos diseñados genéticamente que optimicen la producción de biomasa. A medida que avanzamos en este campo, nos encontramos también con la posibilidad de crear organismos que puedan ayudar a resolver problemas ambientales. La ingeniería de microorganismos para descomponer contaminantes es otro de los logros que la biología sintética promete. Por ejemplo, algunos científicos están trabajando en bacterias que pueden metabolizar plásticos. Sin embargo, es pertinente analizar qué implica esto para los ecosistemas naturales. La introducción de organismos sintéticos plantea preguntas sobre su impacto en las especies nativas y en la biodiversidad. Se debate si podríamos, sin querer, alterar el delicado equilibrio de la vida en la Tierra. La creación de vida sintética también se enfrenta a retos éticos y de seguridad. A medida que los científicos adquieren la habilidad de diseñar organismos desde cero, surge la preocupación de que estos puedan ser utilizados para fines perjudiciales. La posibilidad de crear patógenos resistentes a los tratamientos existentes o de liberar organismos al medio ambiente sin una comprensión completa de sus efectos es un dilema que debe ser abordado con responsabilidad. La comunidad científica se enfrenta a la tarea de establecer regulaciones que aseguren que el avance en la biología sintética se realice de manera ética y segura. Además, el hecho de que podamos diseñar vida plantea interrogantes profundos sobre la propia naturaleza de la vida. Se debate si esta nueva forma de vida es menos real que la que ha evolucionado a lo largo de millones de años y qué significa ser vivo si podemos crear organismos que no han pasado por el proceso evolutivo natural. Estas preguntas no solo son filosóficas, sino que también tienen implicaciones prácticas para la forma en que entendemos la biología, la medicina y la ecología. El potencial de la vida sintética también se extiende al ámbito de la medicina. Los investigadores están explorando la posibilidad de diseñar células programadas para atacar células cancerosas específicas, ofreciendo una nueva herramienta en la lucha contra el cáncer. En este contexto, la biología sintética podría abrir nuevas avenidas para tratamientos más eficaces y menos invasivos. Sin embargo, cada uno de estos avances requiere una cuidadosa consideración de sus implicaciones éticas y prácticas. A medida que la investigación avanza, la ciencia del código genético se ve desafiada a adaptarse a este nuevo paradigma. La creación de vida sintética es un campo en rápida evolución que nos invita a repensar nuestra relación con el mundo natural y nuestras responsabilidades como creadores. En este viaje, no solo se trata de entender los componentes básicos de la vida, sino de reflexionar sobre cómo y por qué decidimos crear vida. La vida sintética es solo una de las muchas formas en que la biología se está entrelazando con la tecnología. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el código genético no solo ha influido en la biología, sino también en el desarrollo de la inteligencia artificial, una herramienta que podría transformar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La intersección entre el código genético y la inteligencia artificial está transformando nuestra comprensión de la biología y ofreciendo nuevas herramientas para manipular el código de la vida. Mientras que, en el capítulo anterior, exploramos la creación de vida sintética, ahora nos adentramos en un campo donde la computación y la biología se entrelazan de maneras notables. La inteligencia artificial, IA, que ha evolucionado en las últimas décadas, ha comenzado a desempeñar un papel crucial en la biología molecular. Desde la interpretación de secuencias de ADN hasta la predicción de la función de proteínas,
Las técnicas de IA están revolucionando la manera en que los científicos abordan el estudio del código genético. Es pertinente analizar cómo funciona esta simbiosis entre algoritmos y biología. Imaginemos que el código genético es un libro de instrucciones, donde cada nucleótido tiene un significado específico. Tradicionalmente, los investigadores han dedicado años a descifrar estas instrucciones, buscando patrones que revelen cómo los genes se expresan. Sin embargo, el volumen de datos que se genera en los estudios genómicos es tan abrumador que el análisis manual se ha vuelto insostenible. Aquí es donde la inteligencia artificial entra en juego. Las redes neuronales, un tipo de algoritmo de IA inspirado en la estructura del cerebro humano, son capaces de procesar grandes conjuntos de datos genéticos. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Stanford han utilizado técnicas de aprendizaje profundo para identificar mutaciones en el ADN que podrían estar relacionadas con enfermedades como el cáncer. Al entrenar a la IA con miles de ejemplos de secuencias genéticas y sus correspondientes características fenotípicas, los modelos pueden aprender a predecir cómo ciertas variaciones en el ADN podrían afectar la salud. Este enfoque no solo acelera la investigación, sino que también permite un análisis más profundo de las interacciones complejas entre genes y enfermedades. La IA no solo está ayudando a predecir enfermedades, sino que también está revolucionando la forma en que se realiza la edición genética. Herramientas como CR y SPR, que permiten editar el ADN de organismos vivos con una precisión sin precedentes, se benefician de algoritmos que optimizan las secuencias de guía necesarias para realizar estas ediciones. Investigadores han desarrollado programas que, utilizando IA, pueden sugerir las mejores ubicaciones para realizar cortes en el ADN, minimizando efectos no deseados y mejorando la eficacia del proceso. Además, la IA está facilitando la creación de modelos de simulación que pueden predecir cómo se comportarán los organismos después de una modificación genética. Esto es especialmente relevante en la creación de cultivos resistentes a enfermedades, donde se pueden simular diversos escenarios para seleccionar las mejores variantes antes de llevar a cabo experimentos en el laboratorio. El desarrollo de nuevas variedades de plantas que resisten plagas se debe, en gran medida, a la colaboración entre la biología y la IA. Sin embargo, este avance también plantea preguntas éticas importantes. A medida que la inteligencia artificial se convierte en un socio esencial en la investigación genética, surgen preocupaciones sobre la privacidad de los datos genéticos y la posibilidad de que se utilicen para discriminación o manipulación. La capacidad de la IA para analizar datos personales de manera rápida y eficiente plantea un dilema sobre quién controla el acceso a esta información y cómo se utiliza. La regulación y la ética en torno a la manipulación genética y la IA son cuestiones que requieren atención cuidadosa y debate público. A medida que continuamos esta exploración del código genético, es fundamental recordar que la inteligencia artificial no reemplaza la creatividad y el juicio humano. En lugar de eso, actúa como una poderosa herramienta que amplifica nuestras capacidades y nos permite abordar problemas complejos de maneras que antes eran inimaginables. La colaboración entre científicos, bioinformáticos e ingenieros de IA está configurando un nuevo paradigma en la investigación biomédica. Los avances en la inteligencia artificial están llevando nuestra comprensión del código genético a nuevas alturas. Con cada descubrimiento, la línea entre la biología y la tecnología se vuelve más difusa. La posibilidad de crear tratamientos personalizados para enfermedades, desarrollar nuevas terapias génicas y entender mejor la diversidad biológica es más tangible que nunca. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje a través del código genético, es esencial reflexionar sobre las implicaciones de estos avances. Es pertinente analizar cómo nos afecta esto en nuestra vida cotidiana y si estamos preparados para enfrentar las realidades éticas que surgen de estas poderosas herramientas. En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre el impacto más amplio del código genético en nuestra sociedad,
la naturaleza de la vida misma y cómo estos descubrimientos pueden dar forma a nuestro futuro. La historia que hemos explorado sobre el código genético es, en esencia, la historia de la vida misma. Desde los momentos primordiales en los que surgieron las primeras moléculas que darían lugar a la complejidad biológica, pasando por el descubrimiento del ADN por Watson y Crick, hasta las innovaciones contemporáneas en la edición genética y la biotecnología, cada capítulo ha iluminado un aspecto del intrincado entramado que define quiénes somos. A medida que reflexionamos sobre el impacto del código genético, surgen preguntas fundamentales. Es pertinente analizar qué significa ser humano en un mundo donde los secretos de nuestra biología son cada vez más accesibles y cómo influye el entendimiento de nuestro código en nuestra percepción de la salud, la enfermedad y la evolución. La ciencia ha revelado que no solo somos el producto de nuestros genes, sino también de nuestras interacciones con el entorno y, en última instancia, de nuestras decisiones. La esencia del código genético reside en su capacidad de ser un lenguaje que traduce información en vida. Este lenguaje, compuesto por solo 4 letras, A, T, C y G, se despliega en trillones de combinaciones que determinan las características de cada ser vivo. Desde el color de los ojos hasta predisposiciones a enfermedades, es un testimonio de cómo lo micro puede influir en lo macro. Sin embargo, esta comprensión también viene acompañada de responsabilidades. A medida que la ciencia avanza en la manipulación genética, es crucial que consideremos las implicaciones éticas. Se debate hasta dónde debemos llegar en la modificación de organismos, incluidos los humanos. La línea entre curar y diseñar se vuelve cada vez más difusa. La biología ha demostrado que la vida es un proceso dinámico, en constante cambio y adaptación. Las mutaciones, que alguna vez se consideraron errores, son ahora vistas como motores de la evolución. Cada pequeña variación en el código genético puede ser la chispa que encienda una nueva forma de vida. Es relevante analizar estas variaciones. La razón por la que algunas personas son más resistentes a ciertas enfermedades o por qué algunas especies prosperan en entornos extremos a menudo se encuentra en las sutilezas de su código genético. Al observar el código en otras especies, nos damos cuenta de que, a pesar de las diferencias, hay un hilo común que nos une a todos los seres vivos. Este hilo es un recordatorio de que, en última instancia, todos compartimos un ancestro común. Al desmenuzar la biología de diferentes organismos, se revela no solo la diversidad de la vida, sino también las similitudes que nos conectan. La cuestión de nuestra existencia se amplía cuando consideramos que todos somos parte de un gran ecosistema interconectado. Con el ascenso de la inteligencia artificial y la biología sintética, nos encontramos en la cúspide de una nueva era. La posibilidad de crear vida en un laboratorio ya no es ciencia ficción, sino una realidad palpable. Sin embargo, con esta capacidad viene la necesidad de una reflexión profunda sobre nuestro papel como creadores. Se debate si deberíamos replicar la vida tal como la conocemos o si es nuestra responsabilidad explorar nuevas formas de existencia. Estas cuestiones no son meramente académicas, afectan la forma en que concebimos nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos. Al mirar al futuro, es crucial que articulemos una visión que no solo esté guiada por la curiosidad científica, sino también por un sentido de responsabilidad ética y social. La genética no es solo una herramienta para entender la vida, es una puerta que se abre a la posibilidad de mejorarla. Sin embargo, con cada descubrimiento y cada avance, debemos preguntarnos qué tipo de futuro queremos construir. En conclusión, el código genético no es solo un conjunto de instrucciones biológicas, es un espejo que refleja nuestra propia humanidad. Nos invita a explorar no solo quiénes somos, sino también quiénes podemos ser. A medida que nos adentramos en este nuevo horizonte de conocimiento, es esencial que llevemos con nosotros la sabiduría de nuestras reflexiones. La ciencia, en su esencia, es un viaje,
y el viaje apenas comienza. Cada uno de nosotros es un hilo en el vasto tejido de la vida, y al comprender nuestro código, entendemos un poco más nuestro lugar en el universo. La historia del código genético es, en última instancia, una historia sobre la posibilidad, la diversidad y la conexión. Nos recuerda que, en este vasto cosmos, cada uno de nosotros lleva consigo el legado de miles de millones de años de evolución. Y, con eso, nos deja una pregunta poderosa. ¿Qué haremos con este conocimiento? El futuro está en nuestras manos.